Increíble. Mesero lanzó un insulto a un cliente, sin saber que era el dueño. El Chapo revelado Miguel, un joven mesero de 22 años, corría entre las mesas de un concurrido restaurante en el corazón de un barrio popular en la Ciudad de México. Con una sonrisa forzada, se esforzaba por ignorar las miradas de desprecio de los clientes adinerados, que a menudo lo miraban como si fuera un insecto indeseado en su camino. Él solo pensaba en sus dos pequeños hijos, Emi y Lalo, quienes lo esperaban en casa, sonriendo y jugando a soñar con ser doctores y artistas. Cada propina que recibía era un paso hacia un futuro mejor, y no podía permitirse perder la esperanza. Una noche, el ambiente se tornó pesado. Una mesa VIP de clientes burlones comenzó a lanzar comentarios hirientes, mofándose de su uniforme sucio y de su acento. Su voz temblaba mientras trataba de mantener la calma, pero el estruendo de risas a su alrededor resonaba en su mente como una melodía cruel. Fue entonces cuando, abrumado por la frustración, lanzó un comentario en respuesta: «No necesito su lástima. No soy su sirviente, hago esto por mis hijos». El aire se heló, y las sonrisas se congelaron al instante. Lo que Miguel no sabía era que ese insulto había alcanzado al hombre detrás de la mesa, el Chapo, un empresario poderoso que pasaba desapercibido, escondiendo su verdadera identidad. La ira del Chapo se encendió, no solo se sintió ofendido, sino que vio una oportunidad. No se quedaría de brazos cruzados. Decidió poner a prueba la resistencia de ese joven que se atrevió a desafiarlo. Mientras el restaurante vibraba con el murmullo de los clientes, la tensión en el aire era palpable. Miguel se sentía cada vez más atrapado. Las horas pasaban, y cada escena se transformaba en un reflejo de su lucha interna, un duelo entre el deseo de dignidad y el temor que sentía al enfrentarse a alguien como el Chapo. Su madre siempre le decía que el respeto es más valioso que cualquier cosa material. Él intentaba aferrarse a esas palabras, pero en el fondo, cuestionaba si su esfuerzo tenía un peso en esta sociedad injusta. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días se sucedían y cada vez sentía su mundo más pequeño, más pesado. Las risitas de Emi y Lalo al volver del colegio le recordaban por qué luchaba, pero también lo atormentaban. ¿Valía la pena arriesgar su trabajo por un orgullo que se sentía tan frágil? Entonces, lo inevitable pasó. Un encuentro inesperado entre Miguel y el Chapo cambiaría el rumbo de sus vidas. Al final del capítulo, él se veía atrapado entre dos caminos: dar un paso hacia la violencia o optar por el perdón. En su corazón latía la pregunta que valdría un mundo: ¿podrán dos hombres de orígenes tan diferentes encontrar un camino hacia la reconciliación, o la rabia de esa noche desatará un ciclo de venganza que arruinará sus vidas para siempre? Miguel nunca imaginó que esa noche fatídica seguiría resonando en su mente como un eco incesante. La mirada de desprecio que había cruzado con el Chapo se repetía en sus pensamientos, como un espejo que le devolvía su propia fragilidad. Mientras caminaba a casa, su corazón latía con la mezcla de miedo y determinación. Sabía que iba a tener que enfrentar al hombre que podía cambiar el rumbo de su vida, pero también no podía dejar que el orgullo lo doblegara. Al llegar a su modesta vivienda, la luz de la cocina iluminaba sus recuerdos más felices. Emi y Lalo lo esperaban con ansias, tirados en el suelo, pintando dibujos en una hoja que habían encontrado. En ese momento, el estrés del trabajo desapareció como por arte de magia. Se arrodilló a su lado y los abrazó con fuerza. «¿Qué están haciendo, pequeños artistas?», preguntó, tratando de ocultar la tormenta que se gestaba en su interior. Ambos rieron y le mostraron sus dibujos: una casa con un cielo azul intenso y un sol sonriente. Esa imagen lo tocó profundamente. Quería ser ese sol en sus vidas. Sin embargo, no podía ignorar la sombra del Chapo. Esa noche, mientras sus hijos se dormían en sus brazos, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez la única forma de salir de esta trampa era acercarse a él, no para pelear, sino para entender. Tenía que solucionar este asunto antes de que se volviera más grave. No quería que el orgullo lo llevara a un camino sin retorno. Al día siguiente, Miguel volvió al restaurante con el corazón en la garganta. Sus manos temblaban al ver a el Chapo sentado en la misma mesa,
pero esta vez estaba rodeado de personas que parecían asistentes. El ambiente tenso lo perseguía, pero sabía que no podía evitar lo inevitable. Se acercó a la mesa, sintiendo como el sudor se deslizaba por su frente. El empresario levantó la mirada, sus ojos fríos como el acero. «Necesito hablar contigo», dijo Miguel, sin poder evitar que la voz se le quebrara un poco. El Chapo levantó una ceja, intrigado. «¿De qué tienes que hablarme, mesero?» La burla en su tono estaba presente, pero también había una curiosidad oculta. Miguel tragó saliva. Sé que lo que dije fue impulsivo, pero se detuvo, el miedo dibujando sombras en su corazón. Quiero pedir disculpas. No por el insulto, sino porque no tiene que ser así. Hay tanto por lo que luchar y los dos sabemos lo que es. Miguel respiró hondo. Tal vez haya una manera de encontrar un terreno común. Ayúdame a entender tu perspectiva. El silencio que siguió fue abrumador. Las miradas de los otros en la mesa se tornaron curiosas. El Chapo frunció el ceño, como si estuviera sopesando cada palabra de Miguel. ¿Perspectiva? Lo que haces es un trabajo de sirviente y aún así te atreves a ofrecerme esto. Pero antes de que Miguel pudiera responder, una figura conocida apareció en la puerta del restaurante. Su madre, con su vestimenta sencilla y cálida, se detuvo, sorprendida al ver a su hijo en esa situación tensa. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó, preocupación evidente en sus ojos. El Chapo se volvió hacia la anciana, y una chispa de reconocimiento brilló en su mirada. Miguel sintió como si todo se detuviera. ¿Qué pasaría si su madre sabía algo sobre el Chapo? ¿Y si su intervención podría cambiar el rumbo de todo? Ahora, esto es interesante, dijo el Chapo, esbozando una sonrisa furtiva que hizo que el aire se espesara de tensión. Miguel miró a su madre, esperando respuestas, mientras una nueva encrucijada se presentaba ante él. ¿Estaría listo para descubrir el secreto que uniría sus destinos de forma irreversible? Las palabras del Chapo cortaron el aire como una cuchilla afilada. Miguel sintió que el tiempo se detenía. La mirada ambigua de su madre se entrelazaba con la tensión palpable entre él y el hombre que podía deshacer su vida en un solo movimiento. «Mamá, estoy bien, es solo un malentendido», intentó decir Miguel con una voz que sonaba extraña incluso para él. Pero el corazón le latía de tal manera que apenas podía concentrarse en lo que pasaba alrededor. El Chapo se reclinó en su silla, disfrutando del dinamismo de la situación. ¿Un malentendido? Interesante. ¿Es tu madre? Ella parece conocer mis métodos, saber lo que realmente sucede en este mundo. La risa burlona del criminal reverberó en la habitación llena de asombro, como un eco sutil que llegaba hasta los rincones más oscuros de la mente de Miguel. La anciana se plantó frente a su hijo y frunció el ceño, mostrando un destello de valentía que Miguel no había esperado. «Miguel. Ven aquí, no te metas en esto. No sabes con quién estás tratando», advirtió ella, su voz temblorosa pero firme. Sin embargo, algo en su mirada indicaba que había más en juego que un simple desacuerdo de restaurante. El Chapo la observaba, su curiosidad transformándose en interés genuino. «Tal vez deberías hablarme más, señora. Siempre es bueno conocer a la madre de uno de mis empleados». Miguel empujó el aire hacia atrás. «No eres su jefe, el Chapo. Yo solo soy un mesero». Su voz era apenas un susurro, pero la ira surgió en él, como un río que se desbordaba por primera vez. Una parte de él quería luchar, querer hacerle frente a ese gigante de poder insufrible. «¿Pero no estás buscando un trato?» «Un trato que nos beneficia a ambos», dijo el Chapo, como si jugueteara con sus palabras. «Tu madre podría ser útil, o tal vez no una decisión interesante, ¿verdad?» Miguel se sintió abrumado. ¿Qué sabía su madre, que ella no le había contado? Esa pregunta lo devoraba mientras intentaba mantenerse firme, pero su mirada se desvió hacia ella. «Mami, ¿qué sabes de él?», preguntó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. La mujer inhaló profundamente, una nube de dolor cruzando su rostro. «Miguel, a veces el pasado busca las formas más insospechadas de regresar. No quiero que el ciclo se repita», musitó su madre, firmando un destino que no había elegido en voz alta. El Chapo, envuelto en su aura de poder, sonrió con satisfacción, como si todo estuviera bajo su control. «¿Ves, Miguel? El pescado siempre pica cuando el anzuelo es sabroso.
La cuestión es, ¿estás listo para morder? La incomprensión envolvía a Miguel. Sus ojos viajaron a su madre, buscando respuestas en su silencio. Quería gritarle que se alejara, que dejara todo atrás, pero el peso de sus responsabilidades y el amor hacia su familia lo mantenían anclado a ese momento. Te daré tiempo para que reflexiones sobre esto, dijo el Chapo, el tono de su voz se volvía más amenazante. Pero recuerda, el reloj sigue corriendo. Y yo no soy un hombre paciente. Mientras Miguel se enfrentaba a lo desconocido, sus pensamientos giraban en torno al camino a seguir. ¿Podría usar este momento para cambiar su destino? ¿O quedaría atrapado en la encrucijada de su vida? En su mente, una pregunta persistía: ¿cuál era el secreto que podía cambiar el curso de sus vidas para siempre? El silencio llenó el espacio, cargado de miedo y una inminente revelación. Sin embargo, algo en el fondo de su ser le decía que debía descubrirlo, que su futuro dependía de ello. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un secreto que podría liberarlos a todos, o acabaría haciendo un trato que lo ataría incluso más. La mirada furtiva del Chapo lo observaba, como si presenciara el estallido de una tormenta que había estado latente por demasiado tiempo. ¿Cómo podría salir de esto sin perderse en el oscuro laberinto del pasado? La tensión en la habitación era tangible, como hilo delgado a punto de romperse. Miguel sintió que su respiración se aceleraba, cada inhalación un recordatorio de la vulnerabilidad que lo rodeaba. El rostro de su madre reflejaba miedo y determinación, y las palabras del Chapo resonaban en su mente como un eco oscuro que no sabía si podía silenciar. «Mamá, necesito que me digas la verdad», dijo Miguel, los ojos fijos en ella. El Chapo sonreía, disfrutando del drama como un espectador en un teatro. «¿Qué hay entre ustedes? ¿Qué secretos guarda tu pasado?» La anciana lo miró, y en su expresión Miguel pudo ver que había una historia que nunca le había contado. Su corazón se desgarraba al pensar que había estado tan cerca de un peligro del que no sabía nada. «Miguel, algunas cosas son mejores si permanecen en silencio», respondió ella, con la voz quebrada. «¿Mejor para quién?», preguntó, el desespero asomándose en sus palabras. La rabia contenida empezó a burbujear en su interior. «No puedo dejar que esto siga así. Dímelo todo». El Chapo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con un interés casi voraz. «Vaya, me gusta este fuego en ti. Pero ya ves, tus gritos no significan nada en este mundo. Hay cosas que no puedes cambiar, no importa cuánto grites». Afuera, un potentísimo rugido de motor interrumpió el momento, trayendo consigo un eco de fuerza y velocidad que se mezcló con la atmósfera opresiva del lugar. Miguel sintió que la adrenalina comenzaba a inundar su cuerpo. «¿Quién es?», murmuró, sintiendo la tensión palpitar en su interior. «No lo sé». Su madre susurró, y su rostro se tornó pálido. El Chapo se mantuvo en silencio, observando con una sonrisa diabólica, como si supiera más de lo que estaba pasando. El sonido del motor se transformó en un frenazo abrupto, seguido del ruido de puertas abriéndose. Una figura emergió del auto, imponente bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, dibujando sombras en la habitación. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasa, mamá? ¿A quién has llamado?», inquirió, sabiendo que cualquier respuesta podía llevarlos a un abismo más profundo. Miguel no trató de advertirla, pero las palabras se acallaron en su garganta. Las puertas de entrada se abrieron de golpe, y un grupo de hombres entró, sus miradas fijas y amenazantes. «Buenas noches, Chapo», dijo el primero, un hombre alto con cicatrices en el rostro. «Vine porque hay deudas que saldar». La certeza en su voz iluminó un panorama aterrador. Miguel sintió que su corazón se detenía. En ese instante, las prioridades se desenfocaron, ya no se trataba de él o de su madre, sino de un inevitable conflicto que podía consumirlos a todos. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, sintiendo como su cuerpo se tensa, preparado para cualquier desenlace. Era un juego peligroso, pero él había comenzado a jugar. El Chapo, divertido, se dio la vuelta, silbando suavemente, mientras su mirada se fijaba en Miguel. «Tal vez deberías pensar en quiénes son realmente los peligrosos aquí», dijo, dejando en el aire una advertencia silenciosa, una provocación que lo invitaba a perderse aún más en el caos. Mientras la incertidumbre colgaba en el aire como una nube oscura, Miguel comprendió que su vida había dado un giro inesperado. El secreto que su madre ocultaba ahora se tornaba crucial. Los hombres estaban allí por algo más que amenazas, era un asunto personal, uno que lo involucraba a él en un instante,
todo lo que conocía se tambaleaba. La vida que había llevado como mesero, aislada y sencilla, se desmoronaba ante la realidad de un pasado revivido. ¿Estás listo para cambiar el rumbo de tu historia, Miguel?, preguntó la voz del Chapo, como un eco de la mayoría de su vida que no sabía si era hora de enfrentar o si debía seguir ocultando. La decisión era suya, pero el tiempo se agotaba. ¿Se iría con su madre hacia un futuro incierto, o se quedaría a lidiar con un pasado que no había elegido? La mirada del Chapo lo seguía, intensa y calculadora. La vida de Miguel colgaba de un hilo y estaba a punto de cortarse. Los hombres se agruparon en la sala, creando un círculo de tensión que se cerraba rápidamente sobre Miguel y su madre. Cada mirada que cruzaban era un cuchillo afilado, listos para hacer daño. El hombre cicatrizado dio un paso adelante, un brillo en sus ojos que despertó un asombro aterrador en Miguel. «Estás en un lugar muy peligroso, joven», dijo el extraño, su voz profunda y llena de desprecio. «Tu madre y yo tenemos asuntos pendientes. Pero parece que has decidido ser parte de esto. ¿Eres valiente o solo un tonto?». Miguel sintió un nudo en su estómago. «Eso no tiene nada que ver conmigo», se atrevió a responder, buscando fuerzas que no sabía si poseía. El silencio que siguió fue un golpe en el pecho. Su madre se movió levemente, pero sus ojos estaban fijos en el hombre, llenos de angustia y algo más que aún no comprendía. «Todo tiene que ver contigo, Miguel», intervino el Chapo, su risa resonando como un eco oscuro en la habitación. «Ella no puede protegerte de lo que ya está escrito. Los secretos no son solo sombras, son estrategias para sobrevivir. ¿Te das cuenta de lo que significa estar aquí?». La atmósfera se tornó aún más pesada. Miguel, angustiado, buscó desesperadamente una salida en su mente. «Dímelo, mamá», gritó, sin poder contener la rabia. «¿Qué le hiciste a este hombre? ¿Por qué es tan peligroso para nosotros?». Las palabras se le atragantaron en la garganta, y el miedo se convirtió en un fuego abrasador. Necesitaba saber. Ella lo miraba, su rostro ahora marcado por las lágrimas, su dolor evidente. «No puedo», susurró, con el llanto asomando en su voz. Pero en su mirada, Miguel percibió una chispa, un destello de resolución. «No puedo dejar que esto te consuma». El cicatrizado se inclinó hacia adelante, sus labios dibujaron una sonrisa cruel. «Los muertos no hablan, pero sus historias siempre regresan». La amenaza en sus palabras era clara, y Miguel sintió que cada palabra lo atraviesa como dagas. La historia que había estado tratando de evitar se acercaba a pasos agigantados. «¿Por qué no le cuentas a tu hijo la verdad sobre su padre?», preguntó el Chapo, su voz suave, amenazante. «Tal vez esa sea la clave para que todos salgamos de aquí con vida». Miguel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Preguntas sin respuestas comenzaron a dar vueltas en su mente. «¿Mi padre? ¿Qué sabes de él?». «Buen chico, el tiempo se nos está acabando», respondió el cicatrizado con desdén. «La vida es una apuesta, y parece que hoy has apostado tu vida». Miguel tomó aire, tratando de recobrar la calma, pero su mente estaba en caos. El silencio se rompió con el sonido de un puño golpeando la mesa, como un reloj que anunciaba que el tiempo se estaba agotando. El Chapo sonrió de nuevo, disfrutando del espectáculo. «Miguel, cada elección que hagas ahora cambiará el rumbo de tu vida. Puedes quedarte aquí y enfrentar la verdad, o puedes irte con tu madre, pero no hay garantía de que estés a salvo. Los hombres que están aquí son parte de un juego que no comprendes. ¿Estás dispuesto a jugar?». La pregunta quedó flotando en el aire, llena de tensión, mientras Miguel miraba a su madre. Un sentimiento profundo de traición y dolor asomó en su pecho. Hasta ese momento, había creído que su vida era normal, simple, y ahora se sentía arrastrado hacia un abismo oscuro. «Pero si decides quedarte, la historia se escribirá de una manera que nunca imaginaste», continuó el Chapo, sus ojos resplandecían en la penumbra. «Esa elección es tuya». Miguel respiró hondo, enfrentándose a la oscuridad que se cernía sobre él. ¿Estaba preparado para descubrir la verdad, o preferiría vivir con las sombras de su pasado? La respuesta no llegaría sin dolor, la decisión se acercaba, y el eco de las palabras de El Chapo amenazaba con sumergirlo aún más. A medida que la tensión crecía, Miguel supo una cosa: antes de que la noche terminara, su vida jamás volvería a ser la misma. Un estruendo de cristales que caían rompió el silencio. Con un giro repentino,
la puerta fue derribada de una patada, revelando a una figura que traía consigo una esperanza inesperada. «Déjenlos en paz», gritó la nueva llegada, mientras todos se volvían para mirar, desconcertados. La realidad estaba a punto de cambiar nuevamente. ¿Quién era y qué papel jugaría en esta historia? La figura que entró en la habitación era una mujer de cabello oscuro, con una mirada feroz que desafiaba a todos los hombres que la rodeaban. Miguel, aturdido, no podía apartar la vista de ella. Había algo en su porte, en la confianza que emanaba, que lo hacía sentir un atisbo de esperanza en medio del caos. ¿Quién te crees para amenazar a una madre y a su hijo?, continuó, su voz clara y llena de determinación. El cicatrizado, sorprendido, dio un paso atrás, como si su poder se desvaneciera ante el nuevo adversario. Los hombres a su alrededor se miraron entre sí, confundidos, como si no esperaran que alguien se interpusiera en su juego retorcido. «Cállate», bramó el Chapo, recobrando la compostura rápidamente. Sus ojos se llenaron de ira. «No sabes el peligro que corres al cruzarte en mi camino». Pero la mujer no se inmutó. En lugar de eso, dio un paso más cercano, como si su presencia fuera un escudo protector. «Sé muy bien el peligro que corro, Chapo. Pero no permitiré que uses a este chico como ficha en tu sucio juego». La atmósfera se tornó electrizante, cada palabra resonando en la sala mientras Miguel sentía un nuevo fuego encenderse en su pecho. Pilar, así era como la mujer se presentó, había llegado para enfrentarse a todos ellos. «¿Pilar?», murmuré, el nombre escapando de sus labios como un susurro. Su madre lo miró con inquietud, reconociendo la importancia de la llegada de esa mujer, pero sin entender del todo el porqué. «¿La conoces, Miguel?», preguntó su madre, angustiada. Pero él, todavía aturdido, solo podía observar. «Ella es», comenzó, pero justo en ese instante, el Chapo estalló en una risa burlona. «¿La heroína del día? Patética, pensé que serías más inteligente, Pilar. Te arriesgas para salvar a alguien que ya está perdido». Miguel sintió que se le encogía el corazón. Su madre lo había mirado con una mezcla de amor y tristeza, y ahora esta mujer parecía tener un vínculo especial con su historia. ¿Qué secretos le estarían ocultando? «Todo está perdido, Chapo», insistió Pilar, desafiando con su mirada la oscuridad que llenaba la sala. «Pero no te atrevas a arrastrar a un inocente contigo a tu camino de destrucción». En ese instante, los ojos del cicatrizado se volvieron fríos, y Miguel supo que la amenaza en el aire se estaba intensificando. Esta no era solo una confrontación por palabras, era un enfrentamiento entre fuerzas que se cruzaban, un choque de verdades ocultas y vidas a punto de cambiar drásticamente. «Podrías haber salido de esto, Pilar», dijo el Chapo, ahora llevando su tono a uno gélido. «Pero ahora tendrás que enfrentarte a las consecuencias». Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué consecuencias?». El tiempo se detuvo mientras su mente trataba de recuperar el hilo de la conversación, de entender cómo se entrelazaban esas vidas, las suyas, las de su madre y la de esta mujer que parecía conocer más de lo que estaba dispuesta a revelar. De repente, una explosión de ruido lo sacó de su trance. Un golpe seco resonó en la puerta del otro lado de la sala, y un grupo de hombres armados irrumpió, su actitud desesperada antagónica a la amenaza que representaban. Miguel notó que había más que simple pánico en sus miradas, había una desesperación que reflejaba el mismo miedo que sentía en su propio corazón. «Vamos, tenemos que salir de aquí ahora», gritaron, y la sala se llenó de confusión. Pilar tomó la mano de Miguel y lo atrajo hacia ella. «Confía en mí», le dijo, su voz serena, casi maternal. Pero con el caos a su alrededor, Miguel no sabía si podía. ¿Él realmente podría confiar en ella, en estos hombres y en la verdad que su madre había ocultado? En un giro del destino, la vida que había conocido se desmoronaba, y el futuro se asemejaba más a un laberinto oscuro. Cuando la realidad se desvanecía, la historia de su padre, la que ahora comenzaba a comprender, parecía estar al filo de una revelación devastadora. El ritmo de su corazón se aceleró. La pregunta que se formaba en su mente era clara y atronadora. ¿Estaba listo para descubrir todo lo que implicaba la verdad de su pasado? Mientras la sala se sumía en el caos, Miguel supo que lo que estaba a punto de desencadenarse cambiaría el curso de su vida para siempre. Miguel sintió la presión de la mano de Pilar, firme y protectora. Apenas pudo procesar lo que sucedía a su alrededor.
Los hombres armados se movían rápido, gritando órdenes, pero en su mente todo era un torbellino. Se dio cuenta de que, de alguna forma, Pilar representaba una esperanza, aunque aún no sabía de qué se trataba exactamente. «Rápido, chicos, por aquí», gritó uno de los hombres al ver el caos que se desataba. Su voz era un rugido de adrenalina que Miguel apenas podía entender. Tal vez era un sueño, pensó, un cruel juego de su mente. Nunca había imaginado que una situación así podría transformar su vida de una manera tan abrupta. «Vamos, Miguel», insistió Pilar, apretando su mano, haciéndolo regresar a la realidad. La mamá de Miguel, aún aturdida, observaba la escena como si estuviera viendo un mal sueño del que no podía despertar. «Confía en mí, y sigue mis pasos». Miguel asintió, aunque el nudo en su pecho crecía, pronto se encontraron corriendo hacia un pasillo oscuro. Los gritos y el sonido de sillas arrastradas resonaban atrás, alternando con disparos que hacían eco como un tambor desgarrador. La respiración de Miguel se volvió errática, cada bocanada un recordatorio de que estaban a punto de cruzar un punto de no retorno. Se preguntó si alguna vez volverían a estar a salvo. «¿Quiénes son esos?», preguntó Miguel casi en un susurro, su voz temblorosa. Pilar no se detuvo, pero respondió con determinación. «Son mis aliados. Gente que también desea poner fin a esto». Mientras se movían, un dilema empezó a formarse en el corazón de Miguel. Se preguntaba si realmente podría confiar en ella. Todo lo que había conocido giraba en torno a la protección de su madre. ¿Era posible que Pilar, esta mujer que desafiaba a monstruos, fuera también parte del mismo laberinto que amenazaba su vida? En ese instante, sus memorias de su padre vinieron a la mente. Imágenes fragmentadas llenaban su cabeza, las historias que su madre le contaba con amor, pero llenas de dolor y advertencias. Miguel se dio cuenta de que había estado buscando una verdad más grande, como si el destino lo empujara hacia lo inevitable. «Pilar, ¿qué sabes de mi padre?». Su voz la sorprendió. Ella se detuvo un segundo, bajando la mirada. «Es complicado», Miguel. La incertidumbre en sus ojos le hizo sentir un tingle de ansiedad. «Pero también es la razón por la que somos más fuertes juntos». Un estruendo resonó detrás de ellos, y el corazón de Miguel se heló. En un giro inesperado, uno de los hombres armados apareció a su lado. Se trataba de un familiar con el que no contaba, alguien que había pertenecido a su vida. «Miguel. ¿Eres tú? ¿Tú?». La incredulidad de Miguel era palpable. Las conexiones y secretos del pasado estallaron en su mente como fuegos artificiales. Pero antes de que pudiera decir más, el ruido del conflicto creció. Pilar lo empujó hacia adelante, el sentido de urgencia curvándose sobre ellos como sombras danzantes en la oscuridad. «Nosotros no tenemos tiempo para esto ahora». «Con las respuestas vendrán más preguntas, Miguel», dijo Pilar, y su voz fue como un manantial en medio de un desierto. «Primero debemos salir de aquí». Mientras continuaban corriendo, la sensación de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos aumentaba. Miguel no podía dejar de pensar en qué tipo de verdad le esperaba al otro lado de esta locura. Su corazón latía intensamente, como si quisiera romper su pecho. Finalmente, llegaron a una salida, un respiro de aire fresco y libertad. Pero en el horizonte, las luces de los coches y el sonido de sirenas acercándose les recordaron que estaban lejos de estar a salvo. «¿Ahora qué?», Miguel preguntó, respirando profundamente. «Ahora», comenzó Pilar, «ahora enfrentaremos lo que hemos estado evadiendo. Lo que realmente significa ser parte de esta historia». Miguel sintió que su mundo se tambaleaba. Ahora sabía que su vida estaba a punto de cambiar, desarrollándose en una dirección que nunca hubiera imaginado. Una verdad más allá de lo que había creído conocer estaba a punto de revelarse. ¿Podría sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? Los faros de los coches relampagueaban y, en ese momento, Miguel notó algo de lo que hasta ahora no había estado consciente. Todo lo que había luchado por proteger podría ahora desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Era este el verdadero comienzo de su viaje? Y con esa pregunta resonando en su mente, el futuro se perfilaba aterradoramente incierto. ¿Qué vendría después, cuando se develara la verdad? El aire estaba cargado de tensión. Miguel miró a Pilar, sus ojos ahora brillaban con determinación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con la voz temblorosa, intentando discernir su camino mientras una ola de sirenas llenaba el aire.
Tenemos que llegar a un lugar seguro, respondió Pilar, pero al mismo tiempo, sabía que la seguridad no era solo un lugar. Era una construcción frágil, una promesa que podría desvanecerse en cualquier momento. Los dos se adentraron en la oscuridad de una calle lateral, donde las sombras ofrecían una especie de refugio. La adrenalina pulsaba en las venas de Miguel, y a pesar del miedo, sentía que había un poder en esa carrera, una chispa de vida que hasta ahora había estado atrapada por la rutina. En un instante, se sintió vivo, desafiando lo desconocido. ¿En verdad conocías a mi padre? La pregunta salió de sus labios sin pensarlo. Pilar hizo una pausa, claramente afectada por la mención de su padre. Miguel, es un tema delicado. Tu padre fue un hombre valiente, pero su vida estaba rodeada de secretos. Los recuerdos de su infancia vinieron a Miguel, momentos llenos de risas y cuentos sobre ese héroe ausente. Pero ahora, esos recuerdos estaban manchados por un nuevo manto de confusión y duda. Intuía que había más de lo que su madre había compartido. ¿Y tú qué papel juegas en todo esto? ¿Por qué ahora?, demandó, su voz más firme, como si buscara aferrarse a algo concreto en medio del caos. Pilar respiró hondo. Crecí en este mundo de luchas y decisiones difíciles. Tu padre él hizo lo que pudo, pero siempre había un precio que pagar. Te prometo que en cuanto estemos a salvo, te contaré más. El sonido de pasos resonando detrás de ellos los sacudió. Miguel sintió como un fogonazo de terror lo atravesaba. La angustia se apoderó de su pecho. ¿Y si nos encuentran? ¿Qué pasará? Si nos encuentran, defenderemos nuestra verdad. No retrocederemos, respondió Pilar, su voz dura como el acero, y Miguel se dio cuenta de que había fuerza en ella, algo visceral que lo alentaba a seguir. En ese instante, un hombre de pie en la esquina los observaba. Su rostro era familiar y sombrío, al igual que una sombra larga en la penumbra. Miguel sintió un escalofrío, un nudo en la garganta. Reconocía a ese hombre, pero estaba seguro de que solo lo había visto en fotos. No, comenzó a gritar, pero Pilar rápidamente le tapó la boca. Cálmate, Miguel. No podemos igualar su ruido, le susurró. Las luces de la policía parpadeaban aún más cerca y Miguel ya no sabía a quién pedir protección. La incredulidad se apoderaba de él, como un peso en los hombros. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo lo que había conocido parecía desmoronarse, revelando una vida que nunca imaginó que podría ser suya. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Miguel se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación que cambiaría todo. Ese hombre es parte de esa historia, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Su voz se desvaneció en un susurro tembloroso. Pilar lo miró fijamente. Es parte de tu linaje, Miguel. Y su papel no es el que crees. Si nosotros fallamos, él se llevará más que solo secretos. Es tiempo de enfrentarlo. Miguel sintió que su corazón se detenía. ¿Era posible que el hombre que estaban a punto de confrontar estuviera más cerca de lo que nunca se había atrevido a imaginar? Las respuestas estaban justo allí, al alcance de su mano, colgando en el aire denso que los rodeaba. Con un repentino impulso, Miguel se acercó a Pilar, deslizando sus dedos a través de la tela de su chaqueta. No te vayas, por favor. No puedo enfrentar esto solo, murmuró, sintiendo el estallido de vulnerabilidad en su pecho. Bajo ningún concepto te dejaré, prometió ella, la firmeza en su mirada inquebrantable. Ambos se giraron hacia la sombra del hombre, listos para enfrentar la tormenta de lo desconocido. Era el momento de descubrir la verdad, aun con el peligro acechando en cada esquina. El hombre dio un paso hacia adelante, cruzando la línea que parecía ser solo su sombra. Miguel, hemos sido esperados. La tensión se espesa, y en el aire flotaba una pregunta que se volvía cada vez más imponente. ¿Estaban realmente listos para descubrir no solo la verdad sobre su padre, sino también lo que implicaba su propia historia? ¿Qué secretos estaban a punto de desvelarse? Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada pulso estuviera gritando sobre el peligro inminente que lo rodeaba. Pilar lo miraba, y en su expresión encontró una mezcla de determinación y miedo que lo empujaba hacia adelante. No hemos venido hasta aquí para retroceder, pensó, mientras el inexplicable hombre en la esquina daba otro paso. El eco de las sirenas se difuminó en sus pensamientos. Miguel se concentró en la figura que tenía frente a él. Su rostro era una mezcla de rasgos familiares y un aire de autoridad que lo intimidaba. Te he estado buscando, continuó el hombre,
su voz resonando en la penumbra, y en lugar de sentirse aliviado, Miguel sintió que una nueva ola de ansiedad lo invadía. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Miguel, intentando mantener el temblor de su voz bajo control. ¿Quién eres realmente? El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Soy quien te puede dar las respuestas que has buscado. Tu padre y yo teníamos un trato. Todo esto no era solo un juego, Miguel. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Miguel intercambió miradas con Pilar, quien giró lentamente la cabeza hacia él, como buscando un ancla en la tempestad. Un trato, repitió, sintiendo que la noción de su infancia se desmoronaba en un solo instante. Todo lo que había creído saber estaba a punto de cambiar. Sí, un trato que te involucra a ti y a tu madre. Siento decirlo, pero su vida no ha sido un simple accidente. Su tono era casi burlón, como si disfrutara del dolor que provocaba en el joven. Tu padre, Miguel, estaba en un juego mucho más grande. La pregunta es, ¿está tu madre al tanto? Los recuerdos comenzaron a girar en su mente, la preocupación de su madre, las noches de insomnio, los secretos ocultos detrás de la sonrisa. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Miguel, que ya no quería más revelaciones dolorosas. Lo que quiero es que comprendas el peso de tu herencia. Hay una batalla que se libra desde las sombras, y ahora tú, como su hijo, tienes un papel que desempeñar. La rabia y la confusión se entrelazaron dentro de Miguel. ¿Y si no quiero ser parte de esto? ¿Y si solo quiero vivir mi vida? Oh, pero eso es lo que no puedes elegir. Ellos vendrán por ti. La elección que tienes que hacer es si quisieras ser parte del juego que llamamos vida, o si prefieres ser una víctima de los secretos que no has elegido. El aire vibraba con la tensión y la agudeza de sus palabras. Miguel sintió que se desvanecía. ¿Qué había hecho su padre que lo ataba a todo esto? Todo empezó a parecerle un laberinto sin salida. Pilar apretó su mano, una conexión que lo hizo resistir la vorágine de sus pensamientos. Miguel, tenemos que decidir ahora. Este es un punto sin retorno, susurró, su mirada intensa. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir con un punto sin retorno?, preguntó el hombre, con una chispa de interés en su mirada. Significa que este es el momento de elegir nuestra verdad y, si es necesario, luchar por ella, respondió Pilar en ese instante, mientras la tensión crecía entre los tres, un sonido familiar resonó detrás de ellos. Un grupo de personas se acercaba, sus risas improvisadas y despreocupadas formaban un contraste inmediato con la opresión del momento. Era un pequeño grupo de chicos que parecían no tener idea de la gravedad de la situación. Miguel. Pilar. Ven, únete a nosotros, gritó uno de ellos. Miguel miró al grupo, viendo sus sonrisas, sintiendo un tirón entre la vida corriente y lo extraordinario. Mientras el hombre misterioso observaba con una expresión perversa, Miguel tomó una profunda respiración. Tengo que decidir, pensó. Ellos son mi salvación o mi condena, se volvió hacia Pilar. ¿Qué hacemos? Lo fundamental es que elijamos juntos. Los secretos nos rodean, y hoy actuaremos en consecuencia, dijo ella firmemente. El hombre sonrió, como si ya supiera que solo era cuestión de tiempo para que desvelaran la verdad, y entonces, en una atmósfera cargada de ansiedad, se giraron hacia la multitud que se acercaba. El futuro del legado de Miguel pugnaba por florecer, pero ¿a qué costo? Un grito rompió el aire. Miguel. Escóndete, y el peligro se abalanzó sobre ellos como una tormenta imparable. ¿Acaso la verdad que buscaban sería la salvación, o se convertiría en su perdición? Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras se giraba hacia la figura misteriosa que lo desafió. Sus pensamientos eran un torbellino, pero una cosa se volvió clara, todo lo que había vivido lo llevaba a este momento crucial. La llegada del grupo de chicos, con sus risas despreocupadas, contrastaba con la oscuridad que lo envolvía. No podemos quedarnos aquí, dijo Pilar con determinación. Su agarre en la mano de Miguel se hizo más firme, una conexión que representaba su voluntad de enfrentar el pasado. ¿Qué ha hecho mi padre? ¿Qué debo hacer yo?, preguntó Miguel, sintiendo que cada palabra salía de su boca como si llevara el peso del mundo. La mirada del hombre misterioso se afiló, como un depredador que sabe que la presa está a su alcance. Tu padre firmó un pacto. Un pacto que no podía romper, un camino que te involucra a ti y a tu madre. Pero no está todo perdido, Miguel. Puedes tomar las riendas, respondió el extraño con un brillo en los ojos,
casi desafiándolo, las risas del grupo se acercaban, y Miguel sintió que se le aceleraba el pulso. Tenía una familia que proteger y un legado que desbloquear. No quiero estar en este juego, exclamó, su voz resonando con valentía. No escogí esto, ni mi madre. No me dejaré arrastrar por las decisiones de otros, Pilar lo miró y asintió. Y no te dejaré. La verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Debemos enfrentarlo, Miguel. Todos los secretos están listos para salir a la luz. Eso es lo que quiero saber, dijo el hombre, su sonrisa helada en el rostro. ¿Por qué tendrías miedo de la verdad? Es el momento de dejar atrás la ignorancia y tomar el control de tu futuro. Un ruido de pasos resonó más cerca. La presión de la situación aumentaba, y Miguel sintió que todo se volvía un torbellino de emociones. Se giró hacia los chicos. Eran parte de una vida que había querido, risas y sueños. Pero el deseo de saber y proteger a su madre y a su familia era más fuerte. Nos debemos proteger. El futuro es incierto, pero aún hay esperanza, dijo Miguel, encontrando un propósito en medio del caos, cuando el grupo de chicos llegó, dejándolos en un estado de confusión. Entre ellos, uno se adelantó. ¿Qué pasa aquí, Miguel? La incertidumbre creció en sus rostros, pero Miguel sintió una oleada de claridad gobernar sus pensamientos. No te acerques, gritó el hombre misterioso, que ya sentía la amenaza de su próximo movimiento. Pero Miguel ya había tomado una decisión. Se plantó firmemente, con su corazón latiendo con intensidad. Soy parte de mi historia, de mi verdad. Nunca más seré solo un peón. Eres parte de mi pasado, pero no de mi futuro, afirmó Miguel, su voz resonando con la fuerza de su voluntad. El hombre frunció el ceño ante la respuesta, y Miguel pudo ver cómo su desafío lo sorprendía. Ni tú ni tu madre pueden escapar de lo que ya ocurrió. El ciclo no se detiene por decisiones personales. Quizás sea un ciclo, pero hoy es diferente. Hoy luchamos, insistió Miguel, la voz firme. Las palabras resonaron, cruzando la habitación llena de tensión. Las risas del grupo se tornaron en murmullos, y la atmósfera electrizante se volvió palpable. Nunca debes subestimar el poder de una verdad forjada en el amor y el sacrificio, continuó Miguel, mirando a los chicos. No dejen que nos roben nuestra luz. El hombre hizo un movimiento brusco, y la adrenalina invadió la sala. Pero ya era demasiado tarde. Miguel ya había desatado el espíritu de lucha que llevaba dentro. Huyan todos. No puedo permitir que más secretas pesadas nos persigan. Es mi momento de cambiar nuestra historia, y así, en esa intervención valiente, Miguel tomó una decisión que cambiaría su destino. La habitación vibraba con el eco de su voz, llenando de luz el oscuro laberinto al que se había enfrentado. Una nueva esperanza nació de la ceniza de su pasado. Cuando los chicos comprendieron, mirándose unos a otros con ojos de determinación, comenzaron a retroceder. Vamos, Miguel. Uno de ellos gritó, mientras la tensión crecía. Miguel sintió que la energía llenaba el ambiente. La verdad y el amor, por fin, comenzarían a prevalecer sobre los secretos y el miedo. La figura del hombre se acercó y contempló la escena con una mezcla de asombro y desdén. ¿Crees que puedes cambiar tu destino, niño? Pero el mundo de los hombres como yo no se olvida tan fácilmente. Miguel respiró hondo, decidido. Quizás, pero la verdad tiene poder. Y hoy escribiré mi propia historia. Mientras el grupo se alejaba, llevándolos hacia la luz, Miguel sintió que cada paso lo acercaba a la libertad. No sabía lo que el futuro traería, pero una cosa era clara, estaba dispuesto a luchar por el legado de su padre y su propia historia. La verdad había comenzado a florecer, y Miguel, al fin, se erguía como el hombre que siempre había querido ser. La vida lo llevaría a caminos inesperados, pero esa carretera estaba iluminada por su valentía. En una corriente de energía y emoción, Miguel supo que este era solo el principio de un viaje transformador, donde las sombras del pasado ya no tendrían poder sobre su futuro. La luz del nuevo amanecer inauguraba un nuevo capítulo, uno donde finalmente controlaría su destino. Mientras se alejaban, su corazón latía con esperanza. Había algo especial en la verdad y el amor. Ahora, como una comunidad unida, se enfrentarían a las adversidades juntos, transformando sus vidas para siempre. Pero antes de decir adiós, no olviden, misión cumplida. Si disfrutaste esta historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like para alimentar el algoritmo, ahora.
Comenta cómo te sentiste con este final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.